Precisamente quisiera yo comenzar, ¿verdad?, con una diapositiva en la que hago un collage de algunas de las miles y miles de mujeres que han luchado para salir adelante, que, bueno, que han logrado sus metas, sus sueños, y a pesar de, bueno, pues de toda esa cultura patriarcal que existe desde tiempo inmemorial. Muchas de ellas las conocerán, ¿verdad? Más recientes, pero muchas de ellas, bueno, pues ya tienen mucho tiempo. Pongo en el centro a Hipatia. Hipatia, esa filósofa griega que fue asesinada por monjes misóginos cuando ella enseñaba, reflexionaba. Y bueno, vamos a hablar de la mujer y el género en perspectiva, ¿sí? Durante siglos y siglos a las mujeres nos han catalogado de ser débiles, dependientes, peligrosas, desquiciadas, locas, astutas, taimadas, pecadoras, zorras, manipuladoras, chantajistas, controladoras, arpías, brujas, histéricas o depresivas, además de otros términos peyorativos, ¿verdad? Y bueno, ¿de dónde viene todo esto? Yo puedo decir que el prejuicio más antiguo de la historia lo representa la misoginia. La misoginia ha existido desde tiempo inmemorial y ese odio contra las mujeres, esa devaluación de las mujeres, ha existido, ha evolucionado a lo largo de los siglos. A veces ha sido moderado, a veces exacerbado. Depende mucho de las corrientes políticas dominantes, ¿verdad? O religiosas o sociales. Y nosotros a veces creemos que esto es algo que no tiene que ver con el pasado, ¿verdad? Pero si nosotros hacemos una reflexión profunda de dónde viene esto empieza a ocurrir, ¿verdad? En diferentes partes del mundo, pero en las culturas más antiguas, en la mitología egipcia, al principio, entre los egipcios, al principio, muy al principio, había una idea diferente de la mujer, de mayor equidad, pero conforme fue avanzando el tiempo, esto cambió. Si nosotros pensamos que la idea del pecado original es judio-cristiana, pues no, se remonta más allá de esta época, se remonta a la época de los egipcios. Se decía que en el momento del nacimiento de los niños ya llevaban una mancha, ¿verdad?, de la parte de la madre, y que, bueno, esa mancha original procedía de todos los pecados. Y entonces se tenía que luchar toda la vida para estar libre de esa mancha original. Y pues después, ¿quiénes la retomaron? Pues el monoteísmo patriarcal judío, que bueno, pues dice que una mujer para que sea valorada, pues tiene que trabajar mucho, estar callada, dictar sabias palabras y estar sonriente hasta el último día de su vida, ¿verdad? Y, y trabajar, que sea su vela la última que se apague en la noche y sea la primera que se encienda en la mañana. Posteriormente el platonismo y las otras religiones, no solo el cristianismo, los musulmanes también. Y todo eso ha dado lugar a toda esta corriente misógina. Durante muchos siglos ha existido este sistema patriarcal que ha sumido a las mujeres en una marcada división de control de género. Pero ustedes pueden ver, ¿verdad?, cómo se les acusaba, se les golpeaba, se les llevaba a la horca, se les lanzaba ácido en Europa. Vean ustedes esta mujer, ¿verdad?, llevando a pasear a un inglés fuerte, cuando las cosas deberían ser alrededor, como en algunos lugares del mundo todavía no se permite a la mujer viajar en el carro, solo en la cajuela, es tratada como un objeto. Pensar que ella pueda manejar un carro significa que ha perdido su virginidad, o se le vende como si fuera un objeto, ¿verdad? Y dependiendo del tamaño del plato labial, pues va a ser el número de vacas que el padre pueda recibir por ella, y las vacas son más importantes que las mujeres, ¿no? Todavía existe una esclavitud femenina, lo vemos en la prostitución, en la trata de personas. Pero no siempre fue así. Hay claras evidencias que durante muchos miles de años, antes de la historia registrada, las cosas fueron diferentes.
Esta es una pintura de una fotografía de Khajuraho, un área de la India, un templo de la India. Durante miles de años, la vulva femenina, el cuerpo de la mujer, fue venerado como un portal mágico de vida, porque podía regenerar la vida, era un lugar de transformación. Si nosotros observamos muchísimas cuevas en toda Europa, nos muestran, ¿verdad? Cuerpos femeninos, vulvas femeninas. Siempre si hacemos un recorrido por el mundo, nos vamos a encontrar que las figurillas representadas más antiguas en piedras o en las cavernas han sido de mujeres, ¿verdad? Entonces, hubo una época en la que los valores femeninos eran igual que los masculinos. Durante 25.000 años se adoró a una gran diosa. Eso ocurrió en Europa, en el Mediterráneo, también ocurrió en América, también ocurrió en Asia. Pero, ¿qué pasó con estas culturas que después de miles de años, de cientos y siglos, han desaparecido? Si retrocedemos en el tiempo, vamos a ver que la mujer era la que heredaba y la que tenía un poder porque, bueno, sangraba y no moría, era un gran misterio, y tenía hijos, daba lugar a la vida, ¿sí? Si nosotros nos remontamos al principio en la evolución de las especies, nos vamos a dar cuenta de que lo primero que existió fue una paternidad social. Pues las mujeres, los hombres mamíferos, pululaban por la tierra, ¿verdad? Igual que todos los demás mamíferos, los gorilas, los chimpancés, los demás monos, pues copulaban en libertad. Y bueno, pues después de algún tiempo las mujeres se embarazaban, tenían hijos, pero el hombre no tenía la certeza de que él participaba en ese acto. ¿Por qué? Porque pues las hembras pues se relacionaban sexualmente con muchos hombres, ¿sí? Entonces, bueno, los hombres, un hombre o varios hombres se hacían cargo de las mujeres, y esta transmisión de linaje se hacía a través de la línea familiar. Las posesiones, las pequeñas posesiones, ¿verdad? Se pasaban de madres a hijos. Y bueno, se dice que fue con el uso, con el descubrimiento de la agricultura, y que fueron las mujeres las que lo hicieron, porque pues las mujeres siempre hemos sido proveedoras y nos gusta cargar. En algún momento algo de las semillas florecieron, ¿verdad? De las semillas germinaron y bueno, pues se enterraron en la tierra y empezaron a cambiar los hábitos de las personas. Dejaron de ser nómadas, aparecieron los primeros asentamientos y seguía siendo la mujer, ¿verdad? La creadora de vida, y se les temía y se les adoraba al mismo tiempo. Y han existido deidades que adoptaron una gran variedad de formas, pero todas acerca de un tema central: la gran diosa, la Pachamama, aquí en América, en Sudamérica. Entonces, si nosotros encontramos en todos los asentamientos humanos, ¿qué fue lo que apareció? Primero fue esa gran diosa a la que se le veneraba, ¿sí? En el periodo neolítico, dicen algunos antes de 7.000 años, pero otros van más allá, al paleolítico superior, hasta los 25.000 años atrás. Y de alguna manera, pues se han encontrado infinidad de restos que aseguran esto, a pesar de que no existía una escritura, ¿sí? La gran diosa fue cambiando de nombres, ¿verdad? Isis en Asia, ¿verdad? En este Egipto, Ator, ¿verdad? También se le llamaba Ishtar en Babilonia, Astoret en Palestina, Inanna en Sumeria. Entonces vemos esa gran sucesión matrilineal, y también en América, también en algunas culturas como la maya, los mixtecos o los zapotecas. En esas épocas la paternidad no era totalmente importante. Pero, ¿qué fue lo que pasó con el tiempo? Y de esto nos habla Helen Fisher con algunos estudios, investigaciones que hizo. Apareció la paternidad biológica. Como muchas hembras morían en el trabajo de parto y se les morían las crías porque ellas no podían con el frío y tener alimentos para sus crías, defenderse, ¿verdad?
el cerebro empezó a cambiar y empezó a aparecer el centrarse en solamente una persona. El enamoramiento apareció como una trampa de la naturaleza para que un hombre se fijara en una sola hembra, una mujer en un solo macho, y de esta manera asegurar que las crías pudieran sobrevivir. De ahí que ahora sabemos que este enamoramiento, que es que es algo totalmente biológico, porque hay cambios de sustancias químicas en nuestro cuerpo, ¿verdad? Han hecho que pues estos enamoramientos sean estudiados y bioquímicamente se ha encontrado que un enamoramiento dura entre 9 meses y 3 años. Curioso lo que tarda un embarazo en terminar o lo que tarda un niño en empezar a independizarse un poco, en aprender a caminar y empezar a ser un poco independiente. Entonces, este enamoramiento, ¿verdad? Está comprobado que existe en la parte más antigua de nuestro cerebro primitivo. Es un cambio, ¿verdad? Químico, como si fuera un estado alternativo de conciencia, como si estuviéramos bajo el efecto de una droga, diferente de lo que consideramos el amor, que es una decisión completamente racional. Se ha encontrado, ¿verdad? En un templo neolítico dedicado a la diosa, un bajorrelieve, ¿verdad? Donde se encuentra el cuerpo de dos personas, ¿verdad? Un hombre y una mujer abrazados, y posteriormente en otro se observa a una mujer ya con sus bebés en brazos. Cuando el hombre y la mujer empiezan a ser más selectivo en esas relaciones sexuales, claro, el hombre se da cuenta de que después de haber tenido relaciones sexuales con ella, es después de un tiempo que ella empieza a tener un crecimiento abdominal y se da lugar a la vida. Las cosas cambiaron, ¿verdad? Para la mujer desde ese entonces, porque los hombres empezaron a tener un gran interés en cuál era la descendencia, en verificar que su descendencia fuera realmente suya. Y bueno, eso tuvo un precio enorme para las mujeres, porque desde ese momento se empezó a cuestionar a la sexualidad femenina, a reprimir la sexualidad femenina para que ella solamente copulara con un hombre. El hombre podía tener muchas mujeres porque eso le aseguraba muchos hijos y eso le aseguraba más poder, pero no para las mujeres. Se les empezó a controlar. Ese cambio no fue rápido, fue progresivo, fue muy lento a lo largo de los siglos, y posteriormente, pues las mujeres se convirtieron en posesión de los hombres, lo que derivó en contratos matrimoniales, en la sujeción de las mujeres. En la época del bronce, esto se afianzó, y todas esas sociedades agrícolas primitivas empezaron a ser cambiadas, ¿verdad? Por sociedades guerreras, en donde eh, la, la, la sociedad matrilineal pues fue desapareciendo. Eh, entonces se contabilizó la riqueza en lugar de crear riqueza, y se ha observado cómo a lo largo de la historia han concurrido ambos tipos de sociedades agrícolas con un trato más igualitario y sociedades guerreras. Los pueblos empezaron a construir murallas, a defenderse, y aparecieron los dioses masculinos. El que ahora sepamos que existieron 25.000 años de diosas y solamente llevemos 5.000 años de dioses masculinos, es un descubrimiento que nos hace repensar la historia, porque desde la India hasta China, hasta Siberia y todo el Mediterráneo, las prácticas religiosas tenían como base central una diosa, y se le reverenciaba por su sabiduría, y las cualidades femeninas, los atributos como la intuición, la cooperación, el, el pensamiento global, se consideraban muy valorados, tanto como los atributos masculinos. Entonces, este camino de las mujeres que ahora ha sido hollado por las feministas no es nuevo, tiene miles de años. Que Dios haya sido percibido como mujeres durante miles de años, claro, es una revelación que ahora no deja de sorprendernos, y de alguna manera se ha tratado de ocultar.
Incluso cuando existían diosas, ¿verdad? Se les trataba después, en las últimas fechas, de utilizar prendas masculinas, bueno, diciendo que estos valores, ¿verdad? Tenían mayor valor estos, que el de las mujeres. Se destruyeron muchísimos objetos sagrados que tenían atributos femeninos. El último templo a la gran diosa desapareció 500 años después de Cristo. Mientras las mujeres al principio eran valoradas en Egipto, posteriormente pues estuvieron sujetas a la posesión del padre y después a la del esposo y posteriormente a la de los hijos. E incluso vemos aquí a Hatshepsut, esta reina, ¿verdad? Cómo se le atribuyen, bueno, valores masculinos y se le pinta se le dibuja o se le esculpe con atributos masculinos como la barba, ¿sí? Entonces, eh, hubo una dominación. Esas mujeres importantes fueron sujetas y desde la época de Platón se empezó a hablar del poder y el poder más importante era el poder del hombre que podía subyugar para lograr que sus posesiones estuvieran a salvo, que el hombre pudiera lograr sus objetivos. Eh, los, lo- los, eh, los griegos eran una cultura que tenía un gran machismo. Gine, la raíz gine viene de acarreadora de niños, eso es lo que significa. Y cuando los griegos se divorciaban, se llevaban a sus hijos para que no estuvieran en contacto con las mujeres porque estar con ellas los feminizaba, al igual que los aztecas. Los niños pequeños, después de ciertos años, entraban al Calmeca, entraban a la escuela y se les separaba de las mujeres para que no fueran feminizados. Entonces, bueno, pues lo que conocemos acerca del poder es androcéntrico, escrito por los hombres y basado en valores varoniles. Y estas normas pues han cambiado a lo largo de los siglos. Eh, el primer dualismo que existió, pensamiento dualista, fue el de Aristóteles, en donde el alma y el cuerpo se separan, en donde existe lo bueno y lo malo, y donde los dioses empiezan a ser o rencorosos y amigables, o amigables, pero nunca las dos cosas. Entonces se asoció a lo masculino con el cielo, la rectitud, la justicia, y lo femenino con lo mundano, lo terrenal o lo inferior. Y Dios era exclusivamente bueno, el mal era asunto del diablo. Entonces, en la mente se aseguró se empezó a promover que lo malo se relegaba al área inconsciente y se habló del poder, el pecado original que se debía en buena medida a Eva, ¿verdad? Porque ella era la que había sido tentado, porque era débil, inferior, propensa al error. Incluso el Papa Siricio, ¿verdad? Dijo que, bueno, pues el servicio solo correspondía en el altar a los hombres que estuvieran dispuestos a liberarse de la mancha de la copulación. Y bueno, para San Ambrosio, pues se dijo que la jerarquía y perfección de la iglesia iba a medirse en el grado en que hubiera una renuncia a la actividad sexual. Y estoy hablando de las religiones, no solamente de la religión católica, ¿sí? Todas las religiones tienen en sí mucho patriarcal, mucho de lo patriarcal. San Ambrosio decía que todo cuerpo humano poseía una fea cicatriz, la de la sexualidad, y que un cristiano verdaderamente serio debía dejarse conquistar por la continencia, y que los esposos cristianos, aunque cristianos, estaban encadenados a la, actividad, a la relación sexual. Y así muchos pensadores, ¿verdad? Jerónimo, ¿verdad? Era guía espiritual de las mujeres, ¿verdad? Pero instó al placer espiritual y censura contra la mundanidad. Entonces el cuerpo era un lugar peligroso que debía ser conjurado mediante dieta. La anorexia no es nueva, existía desde los primeros grupos ascéticos en el cristianismo antiguo. Entonces, como los hombres y las mujeres eran irreductiblemente sexuales, pues eran fuentes de tentación uno al otro.
Tertuliano, uno de los padres fundadores de la iglesia, vean lo que pensaba. Eres el portal del diablo, eres quien le quita el sello al árbol prohibido, eres la primera desertora de la ley divina, tú eres la que venció a aquel al cual el demonio no tuvo el valor de atacar. Tú destruiste con tanta facilidad al hombre, imagen de Dios, y desde entonces se nos ha culpado de todos los males. Para Pitágoras existía un principio bueno que había creado el orden, la luz y al hombre, y un principio malo que había creado el caos, la oscuridad y a la mujer. San Pablo decía que era bueno para el hombre no tener contacto con mujer alguna. Haz que las mujeres aprendan en silencio y la completa sumisión. No permito que ninguna mujer enseñe o tenga autoridad sobre un hombre. Ella debe permanecer en el silencio, pues Adán se formó antes que Eva y no fue engañado y burlado, pero la mujer sí lo fue, quebrantando de este modo la ley. San Agustín: la mujer es un animal que no es ni firme ni estable, es rencorosa ante con la confusión de su marido, se nutre de maldad y es comienzo de todos los pleitos injustas y camino de toda inequidad. Y si nosotros observamos, ¿verdad? Lo que se dice, no alcanzo a ver la utilidad. ¿Qué utilidad puede servir a la mujer para el hombre si no es exclusiva para la función de concebir niños? Las mujeres están hechas esencialmente para satisfacer la lujuria de los hombres. La mujer solo es fuerte en el vicio y daña la valiosa alma del hombre. Vemos cómo esto se repitió a lo largo de muchos siglos. Catón de Utica, bueno, decía, si pudiéramos eliminar a las mujeres, Dios no estaría apartado de nuestras relaciones. Sin la maldad de las mujeres, para no decir nada de la brujería, el mundo estaría inmune a innumerables peligros. Una mujer es agradable de mirar, contaminable al tacto y moral y mortal si se le conserva. Y vean ustedes, el zoroastrismo todavía existe, precisamente allá en Irak, en Irán, en todos esos lugares que ahora antes era Persia, ¿verdad? Entonces, se decía que la mujer debía adorar al hombre como un dios. Cada mañana debería arrodillarse 9 veces consecutivas y a los pies del marido y con los brazos cruzados preguntarle, Señor, ¿qué deseas que haga? ¿Y qué pasa en Europa? En la Constitución Nacional Inglesa en el siglo XVIII, todas las mujeres que sedujeran y llevaran al matrimonio a los súbditos de su majestad mediante el uso de perfumes, pinturas, dientes postizos, pelucas y rellenos en la cadera y pechos, incurrían en delito de brujería y el casamiento quedaría automáticamente anulado. Pues entonces, en este momento, todas seríamos unas brujas, ¿verdad? Y para los hindúes, las leyes de Manu, del libro sagrado de la India, aunque la conducta del marido sea censurable, aunque éste se dé a otros amores, la mujer virtuosa debe reverenciarlo como un dios. Durante la infancia, una mujer debe depender de su padre, al casarse de un marido, si éste muere de sus hijos y si no lo tuviera, de su soberano. Una mujer nunca debe gobernarse a sí misma. ¿Y qué tal en el Tratado de Conducta Moral y Costumbres de Francia del siglo XIV? Cuando un hombre fuera reprendido en público por una mujer, tendrá derecho a golpearla con el puño o el pie y romperle la nariz para que así desfigurada no se deje ver, avergonzada de su faz, y le estará bien merecido por dirigirse al hombre con maldad y lenguaje osado. Y la iglesia anglicana, Enrique VIII, ustedes saben que mataba a sus esposas, ¿verdad? Los niños, los idiotas, los lunáticos y las mujeres no pueden y no tienen capacidad para efectuar negocios. El código de Hammurabi, la constitución de Babilonia, otorgada por el rey Hammurabi, y la concibió bajo inspiración divina, 18 siglos antes de Cristo. Cuando una mujer tuviera una conducta desordenada y dejara de cumplir sus obligaciones del hogar, el marido puede someterla y esclavizarla. Esta servidumbre puede incluso ejercerse en la casa de un acreedor del marido y durante el periodo que durase le es lícito al marido contraer un nuevo matrimonio. Si una mujer babilónica no podía tener hijos, ella tenía que salir a buscar a otra mujer que la sustituyera, ¿sí? Para quedarse con el marido. Y todas las mujeres que cometieran un aborto eran sancionadas con la pena de muerte y no podían ser enterradas. Sus huesos tenían que pudrirse al sol
igual que sus carnes, ¿no? Entonces, la mujer durante muchos siglos ha tenido un lugar de mucho sometimiento, de mucho dolor. Los hombres son superiores a las mujeres porque Alá les otorgó la primacía sobre ellas. Dio a los varones el doble de lo que dio a las mujeres. Los maridos que sufrieran desobediencia de sus mujeres, pueden castigarlas, abandonarlas en su lecho e incluso golpearlas. No se legó al hombre mayor calamidad que la mujer. Y eso lo dice el Corán. Y vemos cómo hoy en la actualidad muchos lugares musulmanes, ¿verdad? Todavía ejercen esto sobre las mujeres. La naturaleza solo hace mujeres cuando no puede hacer hombres. La mujer es por lo tanto un ser inferior. Aristóteles. Y Lutero. El adorno que una mujer puede querer usar es ser sabia, ¿sí? Fue el reformador protestante. ¿Y qué decimos de América? ¿Y qué decimos de algunos pueblos como el pueblo dominador mexica? Existía un régimen clasista, racista y sexista. Desgraciadamente, lo varonil era lo positivo solamente y correspondía al sistema de valores que había desarrollado este pueblo bélico. Lo femenino estaba cargado de valores negativos y era generalmente pasivo. Los hombres eran los hijos del sol, era lo bueno, y las mujeres, las hijas de la luna, lo tenebroso, lo malo, lo nauseabundo, lo sucio. Se persuadía a las mujeres de que eran seres de escaso valor. Se les inculcaba que su única finalidad en la vida era únicamente la procreación, el cuidado de los niños y el servicio a los demás. Y si toda mujer casada o soltera incurría, transgredía las normas sexuales, sería condenada a la muerte, ya sea por ahogamiento, ahorcamiento, lapidación. Si ella era encontrada en fraganti o si no, se le atormentaba hasta que confesara. Esto era prueba de la estimación que se tenía sobre las mujeres. Si una mujer tenía un parto complicado, se pensaba que era porque había sido adúltera y en ese momento tenía que confesar su adulterio. Y un adulterio no era algo malo que se había cometido contra el esposo, sino contra toda la sociedad. Se creía que las mujeres éramos naturalmente malas y solamente mediante una férrea educación y correctiva era posible que no siguiéramos los malos deseos de nuestro corazón. Si la mujer se negaba a asumir esos papeles socialmente impuestos de limpiar la casa, de estar siempre ocupada, de ser sumisa, se le aplicaban castigos corporales desde la infancia, se le traspasaba con púas de maguey, se le ponía a oler humo que había estado puestos ahí asados unos chiles, se les vendía como esclavas en los mercados y se les llevaba al ostracismo y la muerte si seguían desobedeciendo. Me gustaría mostrarles esto porque habla mucho de por qué nuestras mujeres indígenas son sumisas, van atrás de los hombres y no levantan la cabeza. Por donde vayas, hija, ve con mesura y honestidad, no apresurada ni riéndote, ni mirando de lado. No mires a los que vienen de frente ni a otro alguno en la cara, sino irás tu camino derecho mayormente en presencia de otros. De esta manera cobrarás estimación y buena fama. Si encuentras a alguien en el camino y si se ríe contigo, tú no te rías, mas pasa callando, no haciendo caso de lo que te diga. Ni pienses ni tengas en alto sus deshonestas palabras. No tengas trato poco honesto con los hombres. No sigas los malos deseos de tu corazón. No entres sin justa causa en casa alguna para que no te levanten alguna calumnia y lo padezca tu honor. Y esto que se decía entre los mexicas sigue ocurriendo en Asia, en Corea, en China, entre los pueblos musulmanes, en muchos lugares del mundo. No te des al deleite carnal, no te arrojes sobre el estiércol y hediondez de la lujuria. Y si hay de venir a esto, más valdría que te murieses luego. No escojas entre los hombres al que mejor te parezca, recibe al que te demanda. Y eso sigue ocurriendo entre nuestros pueblos, ¿sí? A la mujer se le entrega al hombre que va por ella, ¿sí? Que se la roba y la embaraza, y que si no se embaraza la regresa como si fuera un objeto inservible.
La mujer estaba dominada, sometida, ¿verdad? Primero al padre, después al esposo, y exclusivamente bajo el poder de una sola divinidad masculina. Entre nuestros pueblos indígenas, todavía las mujeres no heredan posesiones, son los hombres. Las mujeres se tienen que buscar un marido que las mantenga. En la sociedad mexica, las mujeres se tenían que vestir recatadamente, con mesura y recogimiento, y se persuadía a que permanecieran vírgenes con amenazas, porque si no, nadie la iba a amar verdaderamente, resultaría sospechosa. Y entonces las mujeres que no seguían estas reglas, ¿verdad? Eran seriamente castigadas y se decía que los dioses vendrían y les pudrirían los genitales y que la sociedad las iba a condenar a la horca, ¿sí? En cambio, para los más iguales, para la gente del pueblo, esto era un poco más laxo. Pero las mujeres pipiltin, vean ustedes esto, estos códices, vean esto. Esfuérzate, hija, no te aflijas por la carga del matrimonio que tomas a cuesta, y aunque es pesada, con ayuda de nuestro Señor, la llevarás. Placerá nuestro Señor que vivas muchos días y subas la cuesta de los trabajos sin ningún impedimento ni fatiga. Haz tu trabajo mujeril sola, ninguno te ha de ayudar. Y estas mujeres llorando, pues se parecen a las mujeres de los 1960 o 70, viendo esas novelas en donde pues tenemos que seguir aguantando, ¿verdad? Porque somos la iglesia, no la capillita, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasó? También existían en América otro tipo de culturas. También cuando llegó Colón a América encontró que existían otras culturas de carácter matriarcal, donde las mujeres eran dueñas de los campos de cultivo y tenían posesiones valiosas. Y ellas, todavía lo vemos entre los zapotecas, en Michoacán, en algunos lugares del istmo de Tehuantepec. Y los filósofos siguieron con esto en el siglo pasado, en el siglo antepasado. Immanuel Kant, la virtud de las mujeres es ser bella, la de los hombres es ser noble. Imagínense Juan Jacobo Rousseau, la mujer debe ser pasiva, débil. Las mujeres están hechas especialmente para complacer al marido. Schopenhauer, las mujeres son la astucia de la especie para que el ser humano real, el hombre, se reproduzca. Y Nietzsche, imagínense, cuando una mujer tiene inclinaciones doctas, de ordinario, hay algo en su sexualidad que no marcha bien. E incluso Einstein, las mujeres están donde les corresponde. Millones de años de evolución no se han equivocado. Pues la naturaleza tiene la capacidad de corregir sus propios defectos. Pareciera que no ha cambiado el tiempo. Y también lo encontramos en López de Vega, en Adolfo Bécquer, en Miguel de Unamuno, en Pío Baroja, en Ortega y Gasset, ¿verdad? Imagínense, ¿sí? ¿Por qué se emancipan las mujeres si la base es la función del ovario y la matriz más que del cerebro, ¿verdad? Bestia que nunca se harta, peligro del hombre, ¿sí? Incluso Freud. La mujer tiene envidia del pene. La mujer que no puede superar el complejo de castración, claro, pues no va a lograr madurar. Entonces, no, en el siglo XX todavía se ha seguido diciendo pues que la alternativa a esto es una infantilización eterna. No se piensa en que las mujeres lleguemos a una autonomía. Se habla de la insinceridad de las mujeres. Vean ustedes en los 60, en los 50, las guías de la buena esposa. Y decir que, bueno, por muchas cosas que tú le quieras contar a tu esposo, piensa que sus asuntos son más importantes que los tuyos, que tus problemas no importan. Eh, Ponte como esclava, limpia, ordena, quédate callada, no le des problemas. El hombre dominaba la esfera pública, era el proveedor, protegía a la mujer y la mujer era la ama y señora de la casa, cuidaba de los hijos, pero tenía que obedecer al varón. Y entonces estábamos bien delimitados entre la esfera pública y la esfera privada. Durante las crisis económicas y las guerras, ¿qué fue lo que pasó? Que los hombres murieron, que los hombres perdieron sus trabajos y fuimos las mujeres las que tuvimos que salir a la esfera pública y poco a poco empezamos a aportar dinero y al aportar dinero empezamos a tener poder de decisión
empezó a mejorar nuestra autoestima, empezamos a luchar por superarnos, a empoderarnos, a tener mejor calidad de vida y buscar mejor calidad para nuestros hijos. Algo que antes era exclusivo del mundo varonil. Y con mayor poder económico empezamos a dejar de tolerar, ¿verdad?, los malos tratos. Muchas de ellas empezaron a buscar su independencia. No es que los matrimonios de antes fueran perfectos, no, es que las mujeres no tenían a dónde ir, no tenían una autonomía. Ahora vemos, sí, que las cifras de los divorcios han aumentado paralelamente a la capacidad económica. En el pasado se dependía del varón y se les impedía liberarse de esos matrimonios desdichados. Ay, una disculpa. Ah, ¿sí? Hoy en México, 1 de cada 5 hogares está encabezado por una mujer, ya sea soltera, madre soltera, abandonada o divorciada. Muchas mujeres, bueno, pues están manteniendo al varón que, bueno, pues a veces sí tienen algunas discapacidades, ¿verdad? Pero en otras ocasiones, pues no, no existe esto. Nos hemos menospreciado, nos hemos devaluado, ahora entendemos por qué todo esto. Incluso cuando se nos pregunta por qué, si trabajamos, decimos, no, soy ama de casa, cuando el trabajo de ama de casa es infravalorado, es gratuito, no es reconocido, nunca, nunca se acaba, es un trabajo invisible. Vean ustedes esto, ¿verdad? Bueno, él le va abriendo el camino, ¿verdad? Mientras se va fumando su cigarrito, ¿sí? Representamos el 51% de la población mundial. Somos un tercio de la fuerza de trabajo oficial, pero solo recibimos, ¿verdad?, 1/10 parte del ingreso mundial y poseemos menos de 1/100ª parte de la propiedad inmobiliaria. Si pudiéramos decir que la pobreza tiene un sexo, sí, tiene un sexo, y es el de la mujer. El 70% de los pobres en el mundo son mujeres que viven con menos de $1 al día. ¿Sí? Trabajamos un promedio de 65 horas a la semana, doméstico y extradoméstico, mientras los hombres 56%. Los hombres realizan el 72% del trabajo remunerado y el 25% de los trabajos sin sueldos, mientras que las mujeres solo el 28% de los trabajos remunerados y el 75% de las tareas sin sueldo. ¿Qué vemos ahora? Muchos trastornos alimenticios, ¿verdad?, que afectan a las mujeres, a las niñas, las anoréxicas, ¿verdad?, que se provocan el uso de laxantes, la bulimia, ¿verdad? Todo esto que puede llevarlas al, pues, a la muerte, a descompensaciones metabólicas, a osteoporosis prematura. ¿Y por qué? Pues porque las mujeres somos cosificadas, porque se nos valora por la belleza física, por la juventud y la delgadez, algo que eso no estaba en los pueblos antiguos. En los pueblos antiguos, las Venus del Vilentor, del Mentón, del Espoo, eran mujeres obesas, ¿verdad? La esbeltez se volvió una imagen de autocontrol, un rechazo del cuerpo femenino a la identificación con la maternidad, considerada en otros tiempos como destino supremo de la mujer, ¿sí? Entonces veamos cómo hay tantos problemas relacionados con la imagen corporal. Eso no les ocurre por lo general a los hombres. Los hombres no tienen que desnudarse ni adelgazar para llamar la atención. Todos estos introyectos inconscientes, ¿verdad?, están ahí en el inconsciente colectivo, en el inconsciente familiar. Y hoy nos estamos haciendo conscientes de esto para poder luchar y entender esos sentimientos encontrados que existen en nosotras cuando tratamos de ser diferentes, de vernos, de vivirnos diferentes, y que muchas veces todos esos introyectos se manifiestan en los reclamos, ¿verdad?, de los más añosos, ¿sí? Hoy las mujeres desempeñamos roles de todo tipo: estudiantes, esposas, amas de casa, empleadas, profesionistas, tratando de dar lo mejor en cada uno de esos trabajos. No, no es fácil. Nos pasamos la vida buscando el justo medio, igual que los alquimistas buscando la piedra filosofal. El reto que enfrentamos las mujeres que hemos decidido, además de todo salir a la esfera pública, es ir probando qué es aquello que mejor funciona con la familia, la casa, el trabajo y el estudio. Ya hemos salido de casa,
¿verdad? Pero tenemos que trabajar el doble para ser aceptadas y reconocidas la mitad. La maternidad también es un arte difícil que tenemos que mediar, ¿verdad? Que tiene una parte de teórica, pragmática, pero de mucha creatividad y de muchísimo amor. Entonces, hay que darnos cuenta que nuestro proyecto de vida ahora está muy diversificado, más diversificado que los hombres. Y que si queremos desde jóvenes dedicarnos a la profesión en la misma medida y tiempo que los hombres y con la misma congruencia, nos veremos obligadas a realizar otras actividades, ¿verdad? Sin tanta exigencia. ¿Qué es lo que pedimos del sexo complementario? Que nos respeten. No que nos feliciten este día, que nos respeten, que nos valoren, que nos apoyen, que vivamos en una equidad de género, ¿sí? Que tenemos que, si no queremos renunciar a estas alternativas, hacemos un esfuerzo extraordinario para equilibrar, armonizar, a sabiendas que pues no vamos a poder salir adelante sin la ayuda de ellos, ¿sí? Hemos demostrado una gran capacidad laboral con entrega y compromiso. Nos obligamos a hacerlo todo para todos, pero nos hemos olvidado de nosotras mismas. Nos hemos sacrificado nuestra individualidad en aras del interés grupal. Pero, ¿qué ha demostrado la biología? Que somos fuertes, que tenemos mucha fortaleza en lo biológico, en lo emocional y en lo moral, que somos mucho más fuertes, ¿verdad? Tenemos un sistema inmunológico mejor, que resistimos los dolores menstruales, las molestias del parto, el embarazo. No somos el sexo débil que nos han hecho creer. Ahora estamos educando a una nueva generación y tenemos que educar en la equidad, ¿verdad? De los derechos desde la infancia, que las relaciones de pareja sean de apoyo, no de competencia, no de lucha por el poder, que la violencia familiar no tenga razón, que los hombres también tengan libertad de llorar, de expresar libremente sus sentimientos, que ese mal llamado machismo que convirtió a la mujer durante siglos en un ser secundario desaparezca para siempre, que las mujeres desarrollemos sororidad, que nos veamos a nosotras mismas no como nuestras peores enemigas, sino que seamos solidarias, orgullosas, que estemos orgullosas de nuestros éxitos, que no tengamos que ocultarlos por miedo a parecer pretenciosas, que no nos critiquemos a nosotros mismas, que no nos devaluemos. Somos un universo de posibilidades donde se junta la sensibilidad, el amor, la pasión, la creatividad, la tenacidad, la resistencia, muchas otras cualidades. Somos cristales de colores, ¿verdad? Un calidoscopio siempre cambiante, pero sorprendentemente bello. El principal problema sobre la relación entre hombres y mujeres fue ese pensamiento dualista, ¿verdad? La desigualdad no ha ocurrido por casualidad, ocurrió por un motivo. Y hemos vivido hasta el cansancio ese papel, ¿verdad? Ese papel de víctimas. Pero antes fuimos respetadas y ahora deseamos volver a hacerlo, lo queremos hacer. No tenemos que rechazar nuestra parte femenina y aprender que la sexualidad no es vergonzante, ¿sí? Y de alguna manera, si nosotros vemos todo en perspectiva, podamos ver que esta gran polarización, prolongada polarización llena de sufrimiento, ¿verdad? Nos lleve a una síntesis. El camino no ha terminado. Nos conduce a las mujeres a conocernos más profundamente. Que el hombre ya no necesite estar en conflicto con las personas que podemos mantener con ellos una relación más productiva, placentera y satisfactoria. Despertar del prejuicio de la misoginia y educar en la equidad de género, en el respeto y en la sororidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. No sé si alguien quiera compartir algo, tenga alguna pregunta, alguna duda. Personalmente, si no.
Si nos pueden compartir la presentación, porque sí, me gustó muchísimo y desconocemos esta parte de los antecedentes. Sí, con gusto. Cris. Yo, bueno, quisiera agradecer esta reflexión que creo, bueno, hablo personalmente, me deja súper movida y durante cada hoja que iba pasando me quedaba como, sentía algo de indignación, de cómo puede ser que las cosas no son tan diferentes a como fue hace tantos años. Y agradezco porque eso es lo que realmente se necesita en este tiempo, ¿no? La reflexión y el poder hacer el cambio, apoyándonos. Gracias. Gracias, Cris. Sí, María Luisa. Yo tengo la duda de saber qué tanto hemos avanzado, en qué estamos como país, como mundo, humanidad, en avance por erradicar esto que viene pues con una tendencia de miles de años. Hemos avanzado, sin duda hemos avanzado, pero nos está costando mucho, nos está costando muchas vidas. Precisamente porque las mujeres nos estamos saliendo del huacal, es porque las matan, es porque los matan, es porque nos abusan, es porque se burlan de nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es ser muy solidarias todas las mujeres. Somos el 51% de la población mundial. Necesitamos ser solidarias. Sí estamos avanzando. Por eso, hoy este día, ¿verdad? Que se conmemora en todo el mundo. Y vemos que las mujeres ya no nos quedamos calladas. Nos estamos defendiendo y estamos hablando de los acosos. Estamos ventilando esto que nos ha pasado durante muchos años. Una gran reflexión para todas nosotras este día. No que nos feliciten, que nos respeten y que nos den un trato igualitario. Y nosotros como mujeres, pues educar a los niños en esa equidad. Sí, sí hay avances. Gracias. Yo quisiera preguntar, doctora, qué rol tienen los hombres hoy? ¿Cuál es su papel? Evidentemente el no felicitar, pero ¿qué acciones pueden tomar hoy y a partir de hoy todos los días para erradicar esta violencia, para erradicar como esta diferencia de siglos atrás? Yo creo que tienen un rol muy importante de solidaridad. Si ustedes observan lo que los hombres ponen en los WhatsApp de hombres, es puro, muchos mensajes muy machistas, en donde se observa que la mujer es solo un cuerpo que se puede utilizar. Yo creo que los hombres tienen que ser solidarios con nosotros y mucho pueden hacer no compartiendo esos mensajes, esas chistes antifeministas, ¿verdad? Misógino. El hablar en sus casas a las mujeres con respeto, el evitar decir la vieja, las viejas, el respetarnos como iguales, ¿sí? El solidarizarnos, el que ayuden en casa, el que vean que pues es trabajo de los dos, que no hay trabajos para mujeres y trabajos para hombres, que nos respeten en el trabajo, ¿verdad? Que no haya esa envidia. Si un hombre tiene un puesto alto, pues se lo ganó. Y si una mujer logra un puesto alto, pues seguro que las dio, ¿verdad? Suena muy feo, pero incluso las mismas mujeres hablan de eso, ¿no? Hablamos de eso. Las mismas niñas ya de kinder hablan unas a otras de zorras. Tenemos que ir eliminando esos mensajes machistas. Gaby tiene la mano levantada. Buenos días, pues muchísimas gracias por esta información.
Creo que muchas no han tenido esta aproximación porque la misma formación que hemos tenido como mujeres han omitido esto que es pues, bastante importante para todas nosotras. Y tocando el tema de también cómo los hombres pueden apoyarnos, lamentablemente nos va a tocar seguir haciendo la labor de mujer en que enseña, porque nosotras tenemos que poner el límite. Muchas veces permitimos actitudes para evitar que nos tachen de conflictivas, de que no aguantamos una broma, y no nada más en lo laboral, sino en el sentido social general, en el día al día, en el estar en una reunión con familiares, y cuesta trabajo, y definitivamente no digo que hay que faltar el respeto, pero yo creo que más de una ocasión hemos estado en alguna reunión familiar y hacen algún chiste, pues misógino, completamente misógino, y pues por convivir o por evitar, o incluso puede parecerte gracioso, pero una parte de lo que de construirnos o de quitarnos esas cositas que pensamos que son mínimas, pero apoyan todo este gran patriarcado, por así decirlo. Es decir, no entiende el chiste, no me causa gracia, y es el de que amargada, pues, a ver, explícame el chiste. Es algo que sí puede tomar uno valor, tiempo y, y más que nada las ganas de romper este esquema, porque más en México estamos muy acostumbradas a de, bueno, si no tienes nada bueno que decir, cállate. Y es el de, ok, puedo decir algo sin ser agresiva. Y es muy difícil, pero yo creo que eso es algo viable y es una recomendación que también me gustaría decirle a mis compañeras y a los hombres también, es el de, es que estamos entre hombres y luego dicen, de, no, es que yo no soy machista porque tengo mamá, tengo hermanas, tengo hijas y nada más por eso no eres machista. O sea, se tiene que hacer un trabajo muy grande, yo creo que sí se está iniciando, pero sí nos falta mucho como sociedad e inicia en nosotros mismos, en analizar nuestras propias acciones como mujer, cómo criticamos a otras, cómo decimos de otras, de, ay, si logró algo es porque le cae bien a alguien de poder. Entonces son cositas que sí tenemos que trabajar muchos, por así decirlo. Y muchas gracias por la plática. Así es, Gaby, totalmente acertado. Nos queda mucho por hacer, pero hacerlos reflexionar cuando surjan ese tipo de comentarios, ¿verdad? Aunque no les agrade, ¿verdad? Pero hacer ese tipo de comentarios, hacer reflexionar. Pasemos este día reflexionando de cuántas y cuántas veces por parte de padres, hermanos, amigos, compañeros de trabajo, ¿verdad? Parejas, hemos sido víctimas de violencia psicológica. No se necesita la violencia física, ¿verdad? Sexual. Muchas veces es violencia psicológica, un trato silencioso, una descalificación. Las mujeres valemos igual que los hombres, ¿sí? No estamos aquí para competir, estamos aquí para complementarnos, ¿sí? Muy valioso comentario, gracias. Perdón, me atrevo a hacer un comentario. Te agradezco mucho la información. Yo creo que es importante como concientizar todo este antecedente de cómo se venía manejando, sobre todo en lo personal. Bueno, yo lo veo, fui criado, pues tengo en mayor parte puras hermanas, en gran parte mi papá pues me ha educado de esa manera y creo que es importante también concientizar en lo personal a las nuevas generaciones, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, con sobrinos, no, por el momento no soy papá, pero lo veo con mis conocidos alrededor, el cual puede ser un poco natural o cómo la sociedad va insertándolos a este tipo de acciones, ¿no? Yo creo que es importante y en lo personal ese compromiso me llevo para poder concientizar, que vean cómo ha sido el gran avance o cómo ha sido en años anteriores el trato hacia la mujer, ¿no? De igual manera, yo creo que tanto como el hombre o la mujer, a veces caemos en esta parte de fomentar esta parte machista, ¿no? O sea, he escuchado a mamás en las cuales sírvele a tu hermano o demás que también generan esta propia, pues un poco
desigualdad hacia la mujer, ¿no? Yo quisiera agradecerte porque sí, realmente pues nos dejas un panorama de cómo ha sido el avance, que falta mucho camino por hacer y me llevo el compromiso de tratar de concientizar también a todas las personas que tengo a mi alrededor para que puedan generar ese cambio hacia el trato, hacia la igualdad de todos, ¿no? Muchas gracias, Leonardo. ¿Alguien más tiene algún comentario o reflexión? ¿No? Voy a recorrer la pantalla, creo que no. Pues seguimos en la lucha. Muchas gracias, doctora Blanca. Agradezco nuevamente el espacio en su agenda para venir con nosotros y compartir su experiencia y hacernos reflexionar, llevarnos un granito de arena para seguir construyendo y deconstruyendo. Esperamos que el siguiente año pueda ser en vivo, que nos podamos ver y que podamos compartir de otra forma este espacio. Muchísimas gracias por su participación y pues seguimos en comunicación para hacer espacios más que nos inviten más a esta reflexión. Muchas gracias a todos ustedes. Les agradezco mucho su presencia. Sí, les compartimos la presentación a todos. Muchísimas gracias a todos por su participación. Que tengan un buen día y una excelente semana. Muchas gracias, doctora Blanca. Ustedes. Gracias. Bye. Gracias. Gracias.